mi querido amigo Carlos Flores Rico, a quien le pido nos dé su opinión. Carlos, el micrófono es tuyo, buen día. Hola, querido Polo, ¿cómo estás? Quiero saludarte como siempre. Bueno, Sí, adelante, Carlos. pues la nota de hoy quizá pudiera ser el debate, ¿no? Sí, claro. Oye, decía yo hace un momento abriendo programa, en materia de producción tiene 0 de calificación el INE, ¿no? Sí, deja que desear, pero déjame aclararte algo que vale la pena que nuestro auditorio lo comparta. Normalmente el debate obedece a un acuerdo, a un convenio, a una convención, es decir, a una puesta de acuerdo entre los que van a debatir, o es mejor dicho, entre los representantes de quienes van a debatir, y en tanto eso se pone de acuerdo, las autoridades electorales o el INE en este caso, se ajusta el modelo a lo que se acuerde. Entonces, en este sentido, no solo el INE pudiera ser, digamos, el responsable, sino todos los que fueron representantes de los candidatos, y en eso se puede uno, digamos, basar. Y yo creo que les resultó fallido, porque ahí yo creo hay varias cosas que yo creo que están, digamos, en tela de juicio o requeridos de mejoramiento inmediato. En primer lugar, te voy a decir algo relevante. Uno, es muy largo. Es decir, 2 horas no los aguanta normalmente nadie, porque nuestra cultura de medios, si no es algo de otro tipo, no estás tanto tiempo sentado viendo un debate, ¿no? Es difícil, nuestra cultura no está en esa tesitura. Entonces, la parte de extensión, yo creo que pudo haber sido máximo, pero máximo, 1:30, primero. Segundo, el emplazamiento, la extracción o la fórmula de crear las preguntas, quizás tuvo la buena intención de recoger la opinión popular y con base en eso armar un cuestionario, pero estaba limitada por un tema muy complicado de resolver. Alguien de los tres, o por lo menos uno de los tres, no quiso o no le interesó o no quiere ir a más número de debates, y eso hace que el número de temas, que es tan grande, se divida solo entre 3 y no entre 5 programas o 6 programas o 7 programas, sino que nomás entre 3, y eso congestiona la agenda de cada una de las sesiones. Entonces, meterle tantos temas hace que se complique mucho el debate, porque se alarga demasiado, se ponen demasiados puntos y se restringe enormemente el tiempo para responder. Salvo que seas muy experto y tengas un enorme entrenamiento y estén todos de acuerdo, es muy difícil que en segundos, sí se puede, pero es muy difícil que en segundos puedas concretar una crítica, un diagnóstico, una propuesta, y luego todavía contestar lo que te puedan criticar a ti. Sí, Entonces, claro. eso hace que por sistema el debate esté atrapado en una especie de angustia por contestar y cubrir tus necesidades de comunicación. Eso es una cuestión estructural que lleva hasta los mejores debatientes a un camino, a un callejón sin salida. Punto siguiente. Ya hablando del punto de vista de la producción, pues no sé si practicaron los que operan el asunto, digamos, de cronometrar las intervenciones, que por alguna razón se les barrió la puesta en la vista, tanto del público como de los propios participantes, el control del reloj. Parece menor, pero el que está hablando, yo que he estado algunos años en las tribunas, digamos, parlamentarias, tienes a la vista el reloj y te dice el presidente, tiene 3 minutos, tú vas calculando tus 3 minutos, y ya cuando ves que se te vienen encima los segundos, te prestas a cerrar, a concluir la intervención.
Cuando el reloj no está a la vista, es muy, pero muy difícil calcular en qué segundo vas para poder cerrar tu participación, y hace que quedes trunco o que quedes incompleto o te pases y empieces a repetir como un perico cosas que ya dijiste. Entonces el asunto del reloj no es tan fácil, ¿eh? Entonces es una cuestión que es imperdonable, porque tenemos más o menos 30 años 25 años haciendo debates en México, ya para no hablar del mundo, ¿no? La experiencia del mundo ya es de 80 años o 65 años, pero en el país, en la televisión mexicana, pues tenemos ya bastantes años, y el INE también lo ha hecho ya otras veces, entonces es una falla imperdonable. Luego, una cuestión que se me hace que intencionalmente fue buena, y a la hora de la hora o no les avisaron a los candidatos o se les olvidó o algo pasó ahí, es una cuestión que tiene que ver con la actuación de las cámaras. Sí, caray. O la posición de las cámaras. Normalmente, cuando uno está en un debate y sabes que solo te van a enfocar cuando estás hablando, pues descuidas el resto de las actitudes y la posición y tus actividades en la silla, en la mesita donde te toca, o en el atril. En este caso no hubo atril. Sabes que te va a tocar que te estén viendo, y sabes cuándo no te están viendo. Entonces, cuando no te están viendo, pues buscas tus papeles, haces tus apuntes, tus rayas, sacas tus gráficas que vas a utilizar, pero cuando no sabes, puedes hacer de figuros con tu cara o con tu rostro y expresiones con las manos, y entonces te ves descompuesto. Y si no está uno enterado de eso, puede ser en contra, ¿eh? Entonces, cuando te dicen, oiga, ojo, usted va a estar siempre bajo la lupa, bajo la óptica de la cámara, entonces ya sabes que estás jugando todo el tiempo, cuando hablas y cuando escuchas. Y eso hace que cuando no estás enterado y jugando con esa otra vista de la cámara, pues puede beneficiar a quien sí sabe que se está viendo y cuida. Esa es una cuestión pues que me pareció muy raro que no estuvieran enterados, porque cuando estaban, digamos, de espectadores, se veían muy descompuestos, sobre todo el caso de la señora Xochitl, que siempre estaba como viendo preocupada o inquieta o nerviosa, y el otro cuate siempre como que se estaba riendo, y la señora estaba como una cosa así hierática, como un ídolo, como una cosa así rígida. Es decir, no había lo que llaman en teatro arte escénico, porque no estaban, digamos, yo creo que no estaban avisados que se estaban viendo en momentos en que no estaban hablando, ¿no? Y finalmente, yo creo que no estuvieron muy de acuerdo, o no se pusieron de acuerdo, o si estuvieron de acuerdo no lo afinaron bien. No quedó claro en el segmento donde se llama la bolsa de tiempo. Te leen, te van a dar, tienes 5 minutos, y luego hay una pregunta que viene por 3 zonas del país, y esa pregunta tú la respondes y punto. Y cuando acabas de hablar, pues ya se corta el tiempo y ya sigue, la pregunta que sigue. Pero daba la impresión de que en algunos casos la conductora, sobre todo el caso de Denise, también el otro, pero sobre todo el caso de Denise, si no le gustaba tu cortedad o tu expresión o tu desviación de la pregunta, te inquiría de nuevo, lo cual está bien si lo tienes convenido, pero si no tienes convenido, pudiera eso pensar que tienes interés en hacer mal o quedar mal a uno de los participantes, porque le estás diciendo al público, vean, no contesta bien y le falta respuesta, o vean qué mala respuesta, o bien, lúzcase más, diga más. Y si eso no está convenido, parece una forma de desviar la imparcialidad del conductor o conductora. Detallitos. Pero son cosas que en el redondeo, pues uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasó? A lo mejor no estuvieron mucho tiempo acordando esos detalles, o no desarrollaron un simulacro y a la hora de la hora no
no cuadró bien. Pero bueno, eso finalmente es el conjunto de la producción, el diseño, un modelo que puede ser mejorado y que pudiera ser, digamos, más afinado en varios temas. Acortar los tiempos, quizás a hora y media máximo, pero máximo, y no es que a 1 hora y cuarto o 1 hora neta, una cosa así. 2, acortar el número de temas, quizás a 3. 4, este componente de las preguntas populares, que a uno les tocan unas y a otros les tocan otras, no permite la igualdad y quizá valdría la pena que fueran las mismas preguntas siempre. Quinto, quizás acordar y decirlo desde antes, oigan, al candidato que no conteste concretamente, nos está autorizado preguntarle bien o insistirle a que concrete. Y luego la otra, es muy difícil de regular, que si está o no está en el tema, otros aspectos de la campaña que no tienen que ver con la pregunta. Y finalmente me pareció que evadir es un asunto que no sé si se combinó, que cuando alguien evade un tema se le diga, no, lamento decirle que tiene que contestar el tema. Por ejemplo, cuando se le preguntó a la señora Sheinbaum acerca del asunto del feminicidio o de los feminicidios, ella dijo, simplemente lo barrió, dijo, no, bueno, de eso no es el tema, vamos a hablar de grupos vulnerables, y pum, se fue a otra cosa, y adiós, y ya nadie le dijo nada, ¿no? Y igualmente la señora Gálvez, de pronto pedía la palabra y decir una cosa que no tenía que ver nada. Raro, pero bueno. Ahora bien, en los contenidos pues ya ni platicamos, porque cada uno de nosotros en el auditorio, desde el momento en que uno va a ver un asunto tan especial como es un debate electoral y en este caso presidencial, ya lleva uno un prejuicio. Las personas que ya hemos platicado en este programa, que nuestros auditorios ya están determinados en su actitud electoral. Hay una parte, mi querido Polo, que ya tiene definida su preferencia, y hagas lo que hagas, esa preferencia va a predominar. Y si tú dices, como dijo Trump, el candidato de Estados Unidos en el 20, dijo, no, bueno, pues si yo me pongo a disparar aquí en la Quinta Avenida y disparo y mato a alguien, mis amigos me van a apoyar. Y eso es un poco, digamos, exagerado, pero en la realidad política es cierto. Es decir, si el candidato al que ya usted tomó una determinación aparece, usted lo va a apoyar. Diga lo que diga, o deje de decir lo que deje de decir. Y al final usted dirá, ganó el debate. Es decir, si usted le va al candidato o candidata A, haga lo que haga, diga lo que diga, omita lo que sea, o no lo omita, usted le va. Y si le va al candidato B, va a ser exactamente lo mismo. Y si le va al candidato C, también. De manera que ya está predeterminado una gran parte del auditorio, porque es un asunto tan especializado, que los que no les interesa o los que no han tomado partido, pues ni ven el debate porque no les interesa. Punto. Entonces lo van a ver personas que ya tienen un cierto nivel de información, que tienen una predeterminación y que van a juzgar conforme a esa determinación. Si tú dices, yo vi a la señora Sheinbaum rígida, hierática, casi congelada, antipática, etcétera, los que la apoyan van a decir exactamente lo contrario. Claro. Van a decir, yo la vi firme, la vi determinada, la vi decidida, la vi con toda la confianza y la vi con una claridad en lo que está diciendo, que la hacen segura, confiable y gran capacidad de estadista. Y si tú dices, fíjate que yo vi a la señora Gálvez nerviosa, temblando, enojada, le atravesaban las palabras, tenía una ansiedad por denunciar, no propuso nada, eran unas ocurrencias. Los que están con ella van a decir,
lo vimos con toda la claridad. Ella es fresca, ella es espontánea, ella es sincera, ella habla con la verdad, ella demostró con toda la fuerza que tiene que estamos cansados y así te vas a ir. Y si te vienes y te refieres al muchacho, al candidato, que parecía que tenía una sonrisa simulada como una mueca y que hacía esfuerzos pues como de aprovechar y decir yo soy el de las señas de los discapacitados, etcétera, o con problemas de discapacidad auditiva, la gente que lo apoya va a decir excelente. Fue el único que se distinguió porque tenía más claridad en sus planteamientos, fue muy empático con las personas con problemas de audición, hizo posible una nueva forma de ver las cosas, en fin, y le vamos a encontrar los pies le vamos a encontrar 3 pies a la mesa sin problema, pero eso es parte de la normalidad. Y quienes están con una visión objetiva, cuidadosa, crítica, con ánimo de encontrar lo bueno y lo malo, son los menos. Y esa función le tocaría a los que estamos en alguna tribuna, en alguna fórmula para opinar, y no siempre es fácil encontrar ese punto de equilibrio del juicio. En mi caso, mi querido pueblo, como sabes bien, yo soy un crítico verdaderamente espantoso, que no perdona nada. Me trato de ser lo más neutral y objetivo posible, y te diría como síntesis, los debates, número 1, los debates no definen las elecciones. 2, los debates responden a un interés democrático de conocer mejor a las personas que vamos a elegir. 3, los debates no cambian, salvo una cosa muy prácticamente sin validez estadística, las tendencias que existen, porque lo que ocurre es que mientras unos elevan la estima del que apoyan, los del otro lado hacen exactamente lo contrario y tienden a neutralizarse las opiniones, de manera que acaba siendo prácticamente lo mismo. Por lo tanto, no esperemos de los debates más que una ampliación de la información que requiere la sociedad como un deber de la democracia y no como una herramienta de propaganda que pueda ayudar a uno que va atrás a mejorar, o a uno que va adelante a consolidarse, o a uno que no existe a aparecer, porque prácticamente los que lo ven ya tenían desde antes sus posiciones determinadas. Por lo tanto, el debate debe ser apreciado, valorado y exigido como un ejercicio de información democrática. Y como tal, la verdad, con mucha sinceridad y con mucho ánimo de ser muy imparcial, nos quedaron a deber. Pues ahí está. Creo que más claro no se puede. Gracias, Carlos. Un abrazo. Abrazo, mi querido Polo. Hasta pronto. Gracias. Es el maestro Carlos Flores Rico en este análisis más que objetivo de lo que sucedió ayer en el debate, el primer debate presidencial. Jamendo.com